Tienes que admitir que la primera vez que te subiste a un mototaxi en una ciudad caribeña, sentiste que estabas firmando tu sentencia de muerte, Sofía. No me mientas. Ay, James, por favor. Todavía tengo pesadillas con eso. Me acuerdo perfectamente. Una moto diminuta, el conductor esquivando autobuses a toda velocidad y yo aferrada a su camisa como si mi vida dependiera de ello, que es verdad. Y el señor iba cantando vallenato, feliz de la vida. Es una experiencia aterradora. Es que el transporte público en América Latina es una aventura en sí misma. Si no has negociado el precio de un taxi en la calle bajo un sol de 40 grados, no has vivido la experiencia completa de viajar. Totalmente. Pero para un estudiante de español, ese momento es terror puro. Hay una barrera psicológica gigante aquí. El miedo a que te cobren el triple por tener cara de extranjero. Tu cerebro entra en modo defensivo. Quieres calcular el precio mentalmente, recordar los números en español, entender la dirección y todo eso mientras el conductor te habla a la velocidad de la luz. Y psicológicamente, cuando sentimos que nos están cobrando de más o que no entendemos las reglas del juego, nos bloqueamos. El miedo a parecer tontos o a que nos engañen hace que aceptemos cualquier precio con tal de salir rápido de la situación. Pero la solución no es evitar el conflicto, es aprender las palabras clave para negociar con seguridad y un poquito de humor. De eso se trata exactamente este episodio de Real Spanish Voices. Queremos que pierdan el miedo a la calle. Hoy nos vamos a trasladar a una de las ciudades más hermosas pero más intensas del Caribe colombiano, Cartagena de Indias. Vamos a escuchar a una pareja de turistas de Canadá que intenta tomar un taxi tradicional en pleno centro histórico para ir a su hotel. Es un diálogo perfecto para niveles principiantes A1 y A2 porque se enfoca en números, dinero y direcciones, pero con el ritmo real y el sabor de la costa caribeña. Vamos a ver cómo manejan el famoso regateo o la negociación del precio. Escuchemos. Mira, Emma, ahí viene un taxi amarillo. ¡Taxi! Buenas tardes. Buenas tardes, jefazo. Buenas tardes, mona. ¿Para dónde van? Súbanse en que el aire acondicionado está sabroso. Hola, vamos al Hotel Caribe en Boca Grande. ¿Cuánto cuesta el viaje, por favor? Boca Grande, Boca Grande. Eso está retirado. Hay bastante tráfico a esta hora, mi hermano. Dejémoslo en 30,000 pesos. Un precio especial para ustedes. ¿30,000 pesos? Amigo, en la aplicación del teléfono dice que el viaje cuesta 15,000 pesos. 30,000 es mucho dinero. No, patrón, pero es que la aplicación no cuenta el trancón que hay en la avenida. Además, yo los llevo por toda la playa, directo, rápido y seguro. 30,000 es un regalazo. No. Nosotros pagamos 20,000, ¿ok? Ni 15 ni 30. 20,000 pesos es un precio justo. ¿Está bien? Pero la jefa sabe negociar. Me va a alejar sin almuerzo hoy. No joda, pero bueno, pues súbanse rápido antes de que nos pite el carro de atrás. Déjelo en 20,000. Gracias. Por cierto, ¿tiene cambio de un billete de 50,000 pesos? Sí, claro. Yo tengo suelto. No se preocupe. Bienvenidas a Cartagena y disfruten el viaje. Bueno, salieron ganando. Pasaron de 30,000 a 20,000 pesos en 2 frases.
Eso en mi tierra es una victoria diplomática total. Emma fue la heroína del día. Me encantó su actitud. No se asustó con los 30,000 iniciales y propuso un punto medio. Pero analicemos el vocabulario de Don Lucho, el taxista, porque usó palabras muy caribeñas que pueden confundir a cualquiera. Al principio llamó a Noah jefazo y a Emma mona. Sí, eso es puro sabor costeño. En Colombia, especialmente en la costa, jefazo, patrón o mi hermano son formas muy comunes y afectuosas de llamar a un cliente hombre. No significa que sea el jefe de nadie, es solo cortesía de la calle. Y las mujeres de cabello claro o simplemente extranjeras les decimos mona. Si viajas a Colombia y eres rubia o castaña clara, vas a ser la mona en todas partes. ¡Qué buen dato! Luego, el taxista intenta justificar el precio alto diciendo que el hotel está retirado. Esta es una palabra muy común para decir que un lugar está lejos. Y después añade otra palabra clave que usamos en Colombia para el tráfico. Dice que hay bastante trancón. El famoso trancón, si estás estudiando español general, probablemente aprendiste la palabra atasco o tráfico o embotellamiento. En Colombia usamos trancón para referirnos a esa fila interminable de autos que no se mueven. El taxista usa el trancón como excusa para cobrar más. Y aquí viene la parte de los números, que siempre es un reto. El taxista pide 30,000 pesos. Noah revisa su teléfono y dice que la aplicación marca 15,000. Emma interviene y propone 20,000. Para los estudiantes de nivel A1 y A2, los miles en español son difíciles porque en muchos países de Latinoamérica manejamos billetes con muchos ceros. 30,000 son 3, 0, 0, 0, 0. Sí, la regla es simple. Dices el número base y luego añades la palabra 1000. 15,000, 20,000, 30,000. ¿Y te diste cuenta en la respuesta de Don Lucho, el taxista? Cuando acepta el trato de Emma, le dice, la jefa sabe negociar. Me va a dejar sin el almuerzo. Esto es puro teatro de vendedor. Es parte del juego del regateo. No es verdad que se va a quedar sin comer. Es solo una forma simpática de aceptar la oferta de 20,000 pesos. Totalmente. Es un código cultural. Si te dicen eso, significa que ganaste la negociación. Y al final, Noah hace una pregunta de supervivencia pura cuando vas a pagar. Pregunta, ¿tiene cambio de un billete de 50,000? Esta palabra cambio significa el dinero de vuelta que te da el vendedor si pagas con un billete grande. Y el taxista responde, sí, claro, yo tengo suelto. La palabra suelto o efectivo suelto se refiere a los billetes de baja denominación o monedas. En otros países dicen sencillo o cambio. Es súper importante preguntar esto antes de arrancar, porque en muchos taxis de Latinoamérica, si pagas con un billete muy grande y el conductor no tiene suelto, se genera un problema enorme. Uf, sí, es una pesadilla. Por cierto, si no quieren que los choferes les cobren de más y quieren seguir aprendiendo a defenderse en las calles de cualquier ciudad hispana, recuerden que pueden suscribirse al canal Prophet James Spanish. Tenemos muchos episodios prácticos como este, para que su español suene natural y seguro. Así es, le dan al botón suscribirse, a la campanita y ya,
tienen su pasaporte lingüístico asegurado. Ahora que ya conocen los secretos de los taxistas en Latinoamérica, el significado de trancón y cómo funcionan los miles en los precios, vamos a escuchar la escena otra vez. Intenten concentrarse en el sonido de los números y en el tono alegre del taxista. A ver si esta vez logran pillar todos los detalles de la negociación. Escuchemos de nuevo. Mira, Emma, ahí viene un taxi amarillo. ¡Taxi! Buenas tardes. Buenas tardes, jefazo. Buenas tardes, mona. ¿Para dónde van? Súbanse en que el aire acondicionado está sabroso. Hola, vamos al Hotel Caribe en Boca Grande. ¿Cuánto cuesta el viaje, por favor? Ah, Boca Grande, Boca Grande. Eso está retirado. Hay bastante tráfico a esta hora, mi hermano. Dejémoslo en 30,000 pesos. Un precio especial para ustedes. 30,000 pesos. Amigo, en la aplicación del teléfono dice que el viaje cuesta 15,000 pesos. 30,000 es mucho dinero. No, patrón, pero es que la aplicación no cuenta el trancón que hay en la avenida. Además, yo los llevo por toda la playa, directo, rápido y seguro. 30,000 es un regalazo. No. Nosotros pagamos 20,000, ¿ok? Ni 15 ni 30. 20,000 pesos es un precio justo. ¿Está bien? Che, pero la jefa sabe negociar. Me va a alejar sin almuerzo hoy. No joda, pero bueno, pues súbense rápido antes de que nos pite el carro de atrás. Déjelo en 20,000. Gracias. Por cierto, ¿tiene cambio de un billete de 50,000 pesos? Sí, claro. Yo tengo suelto. No se preocupe. Bienvenidos a Cartagena y disfruten el viaje. Al final, todo salió perfecto. Noah y Emma llegaron a su hotel en Boca Grande, pagaron un precio justo y practicaron su español gratis con Don Lucho el taxista. Es que el taxi es la mejor escuela de idiomas del mundo, te lo aseguro. Pagas el viaje y te llevas una conversación gratis. Bueno, para cerrar el episodio de hoy, les tenemos una pequeña tarea en los comentarios. Queremos que nos cuenten una experiencia corta. ¿Alguna vez han tenido que regatear el precio de un transporte o de algo en un mercado en español? ¿Qué palabras usaron? O simplemente escríbenos en español cómo se dice tráfico o atasco en el país hispano que ustedes conocen. Los leemos abajo para seguir compartiendo este chisme de viajes. Cuídense mucho, preparen sus billetes sueltos y nos escuchamos en el próximo episodio de Real Spanish Voices. ¡Chao! Buen viaje a todos y recuerden que los queremos. Voces reales que